Bueno, y continuamos con la exposición después de haber escuchado a nuestra compañera Nisi. Y seguimos con el siguiente tema y es el evangelismo en masa. Esto quiere decir que alcanza un grupo grande de personas. Este evangelismo en masa lo vemos en campañas, en cultos, cuando hacemos predicaciones públicas y en eventos similares. Bíblicamente hay mucho apoyo para la predicación bíblica, porque como bien sabemos nuestro Señor Jesucristo predicaba en las multitudes. Pedro lo hizo en el día del Pentecostés y de igual forma Pablo durante su ministerio. Entonces vemos que este evangelismo masa hoy en día lo hemos usado en películas, en música, en dramas o en actividades llamativas o comunicativas que han ganado gran parte y favor para estos eventos y para la predicación del evangelio. Pero hay que tener cuidado y recordar que todos esos eventos se deben hacer con el propósito de comunicar el evangelio y no solo de entretener o de llamar la atención. El siguiente tema es el estudio bíblico evangelístico. Aquí vemos que muchas personas inconversas les interesa estudiar o saber algo de la Biblia. Este estudio de la Biblia evangelístico es un método eficaz de alcanzar a las personas porque nos permite que la palabra de Dios entre a un hogar y que haga puente entre las personas que nunca han asistido a una iglesia, porque ellas escuchan la palabra de Dios así no se estén congregando en una iglesia. Y para que este propósito tenga una mayor efectividad, debe hacerse como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ir a la casa de la persona inconversa y compartir allí la palabra, porque el estudio de las personas que son inconversas en las casas hacen que quizá se forme un grupo grande, una célula, y pues estudien más la Biblia, pero hay que tener cuidado que este estudio no pierda su propósito evangelístico, sino que lo cumpla. Esto quiere decir que el propósito debe ser para evangelizar, porque hay veces se presta para chismes, para hablar cosas que no son, se salen del tema bibliocéntrico y empezamos a hablar cosas que no edifican, entonces terminan mal. Entonces debe seguir el tema evangelístico. El siguiente método eficaz es el evangelismo personal. Este evangelismo personal es muy eficaz porque lo podemos utilizar en cualquier momento de nuestra vida. Lo podemos utilizar en las casas, en los hospitales, en las cárceles, en los geriátricos, en la calle, cuando tengamos un encuentro con alguna persona. Para que este evangelismo personal sea eficaz, vamos a estudiar los siguientes pasos. El primer paso es conocer la vida secular de la persona, el trabajo, la familia, hacer como una amistad, romper el hielo, preguntarle de dónde es, dónde trabaja, hacer como una relación y saber que nos interesa la persona, no solamente su alma, sino también la persona en sí. El segundo paso es entender su vida. Conocerá, transformó su vida religiosa. Preguntarle quizá si asiste a alguna iglesia o alguna iglesia local o católica, pero hay que tener cuidado si la respuesta es que asiste a una iglesia católica, porque no debemos entrar en una contienda o secta de iglesias. Entonces, conocer su vida religiosa es importante, conocerla y así entrar en un trasfondo espiritual. El segundo paso, nuestra fe, es aclararles bien quiénes somos y qué estamos haciendo. No vamos a representar una iglesia específica porque sabemos que nosotros somos un cuerpo en Cristo y que somos varias iglesias y que somos una comunidad cristiana y que sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no enfocarnos en una iglesia específica. Y por último es el testimonio personal, es enseñarle cómo vinimos a tener una relación personal con nuestro Señor. Otro método de evangelización son dos preguntas diagnósticas. Estas preguntas son claves para el evangelismo porque nos permite ver la condición espiritual de la persona, y pues ellos al responder quieren oír pues como la solución de su condición, y eso hace como la necesidad de escuchar más el evangelio. La primera pregunta sería: ¿cree usted que si hoy muriera iría al cielo? Entonces hay muchas personas que contestan: no, yo no iría al cielo porque he sido malo. Otros estarían indecisos,
no se sabría qué responder. Entonces, bueno, lo dejamos como pensando y seguiríamos con la segunda pregunta. Si usted llegara a la puerta del cielo y Dios le dijera, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo?, ¿qué responderías? Entonces hay gente que responde también, bueno, por fe, porque tengo fe en el Señor Jesucristo. Otros dirían, porque yo no he sido malo, porque he sido bueno y por eso merezco entrar al cielo. O pues también dirían, Dios es amor, como dicen hoy en día, y tiene que dejarme entrar. Entonces estas preguntas hacen que uno siga como con la presentación del evangelio. Entonces estas preguntas diagnósticas son otro método de evangelización. El otro método sería la presentación del evangelio. También podríamos iniciarlo con una pregunta. ¿Le gustaría a usted saber cómo obtendría la vida eterna? Entonces ellos podrían decir, no sabría, de quizás sí, bueno, según la respuesta. Entonces ahí abre como ese puente, ese camino para uno entrar a darle a conocer el evangelio. Entonces podemos decirle, bueno, la gente piensa que entrando a la vida eterna es portándose bien, pero la Biblia dice que no, porque no es por obras, como lo dice Efesios 2:8. Y vamos entonces usando esos textos como referencia de respaldo para el evangelio, y vamos enseñando y compartiendo el evangelio, presentándolo, que sabemos que es por gracia, que la vida eterna es un regalo de Dios, como lo muestra Romanos 3:24. Vamos mostrándole bíblicamente que lo que hablamos es verdad, que está escrito en la palabra, o sea, con la certeza y la seguridad y con el respaldo de la palabra de Dios. Podemos seguir enseñándoles que no se puede hacer nada para ganar o merecerlo, como lo enseña Romanos 11:6, hablarles sobre el hombre, que el hombre es pecador, darle la cita que está en Romanos 3:10, que no se puede salvar a sí mismo, como lo dice Tito 3:5, que tenemos que arrepentirnos de los pecados mundanos, de la carne, que tiene que convertirse en una nueva criatura, como lo dice Juan 3:3, hablarles obviamente sobre el Señor, sobre el amor, como lo dice primera de Juan 4:8, sobre que obviamente Dios es amor, que es justo y que Él debe castigar el pecado. Obviamente, como hablaba anteriormente, no todo Dios es amor, porque la gente pues se justifica en eso, y enseñarle también que Él es justo y que castiga el pecado, como lo enseña Ezequiel 8:4 o Hebreos 3:10. Obviamente hablarles de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios y que al mismo tiempo es hombre, como lo dice Juan 1, del 1 al 14, que Él pagó nuestra salvación por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, como lo dice Hebreos 9:11. Hablarle obviamente de la fe, que es dada por Dios, como lo dice Efesios 2:8. Y bueno, o sea, hacerles un buen estudio del evangelismo. Entonces seguimos con nuestro siguiente tema, que es la obediencia del evangelio, y está a cargo de nuestro compañero Miguelito.